Hola, soy Maite García Rojas, investigadora del área de prehistoria de la Universidad del País Vasco y me dedico al estudio de los útiles realizados en piedra durante la prehistoria. En los yacimientos arqueológicos nos encontramos con este tipo de evidencias que son útiles que realizaron la gente que vivió durante el Paleolítico. Nosotros, para saber cómo era su forma de vida, les hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, les podemos preguntar sobre qué tipo de rocas están hechas, o qué tipo de útiles hicieron, o para qué las usaron. Pero a mí la pregunta que más me gusta hacer es cómo fueron hechas. Y es aquí donde la arqueología experimental entra en juego. ¿Queréis saber cómo? Pues venga, vamos al taller. La arqueología experimental es una disciplina arqueológica que consiste en tratar de saber la utilidad y los modos de elaboración de los objetos arqueológicos. En este caso estamos reproduciendo la fabricación de un bifaz. Para ello empleamos los mismos materiales que encontramos en los yacimientos prehistóricos. En una mano tenemos un bloque de siles, que es una roca particular y ampliamente usada durante todo el Paleolítico. En la otra mano tenemos un fragmento de asta de ciervo que a modo de martillo nos sirve para tallar el bifaz. A simple vista, esta técnica parece sencilla. Al fin y al cabo, es golpear el bloque de siles por ambas caras con un asta o con una piedra. Pero realmente es mucho más complejo de lo que puede parecer, porque tenemos que planificar cada uno de los golpes que damos para conseguir un filo útil por todo el contorno de la pieza y darle una forma triangular o un extremo apuntado. Y lo que es más importante, no se nos tiene que romper, claro. Y voilà, aquí tenemos un bifaz, un útil estrella durante gran parte del Paleolítico. Otra de las técnicas ampliamente usadas durante el Paleolítico es la producción de lascas. En esto consiste en coger el bloque de siles y golpearlo con un martillo de piedra con el objetivo de extraer una porción del bloque, que es lo que nosotros denominamos lascas. Esta vez cambia, el objetivo es extraer una lasca, no fabricar un útil sobre el bloque mediante un golpe. Fijaros, eso es una lasca. Las lascas son mucho más versátiles porque son mucho más pequeñas y se pueden hacer realizar un montón de útiles, pero sobre todo tienen unos filos súper cortantes que nunca debéis tocar. Sobre esta base, sobre las lascas, es donde se fabricarán los diferentes útiles. No siempre se necesitaba un filo muy cortante, así que dándole golpes con un percutor de asta en el contorno de la lasca, se obtienen diferentes formas para realizar diferentes útiles que desempeñarán diferentes actividades. Este caso, por ejemplo, es una raedera.